¿Por qué si lees muchos libros espirituales no avanzas? ¿Será que tienes que leer más de los que estás leyendo? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en este video te voy a explicar qué es lo que sucede. Seguramente en tu camino espiritual has leído muchísimos libros, un montón, una tonelada, y seguramente consideras que has avanzado bastante en tu camino espiritual. Seguramente eso también es cierto. Sin embargo, hay un problema. El problema es que a veces ya la lectura no está resultando tan eficaz como resultaba al principio. Y es que sí, al principio tú puedes leer libros y aprender cosas y todo lo que tú aprendes lo puedes ir aplicando y te rompe creencias limitantes y de pronto te das cuenta de cosas que no estaban bien en tu vida, que podían ser mejores y todas esas mejoras progresivas y pequeñas y graduales te van haciendo avanzar en el camino. Eso es cierto, sí, pero de pronto la cosa ya no resulta tan fácil como esto. Y antes de seguir, te quiero contar que si no sabes muy bien de qué se trata el camino espiritual, he hecho una serie de clases de desarrollo espiritual gratuitas en YouTube que puedes ver acá. Te recomiendo verlas porque son bien completas y profundas y son 17 clases. Ahí nos vemos. Ahora bien, te quiero contar cómo fue mi historia en el avance espiritual porque de esta historia seguramente puedes aprender algunas cosas interesantes y útiles para aplicar en tu propia vida. Mira, la verdad es que yo desde niño siempre sentí un interés, una atracción hacia los asuntos espirituales y también científicos, pero no sabía cómo avanzar en el camino. Obviamente no sabía todo lo que te enseñé en ese curso de desarrollo espiritual ni nada de eso. Así que bueno, lo intenté por las mías así como pude porque no había nadie que me ayudara, no habían libros, no había internet, no habían adultos que supieran de ese asunto, así que hice lo que pude. Y de a poco fui avanzando muy lentamente hasta mi adolescencia y ya casi llegando a la adultez. De pronto agarré más vuelo, por decirlo así, más velocidad, pero llegó un punto donde también hice un libro, que es este que hice acá, que lo hice en el 2019, y cuando hice ese libro ya terminé de darme cuenta de todo lo que había hecho que me hizo avanzar en el camino. Y la respuesta es bien sencilla, mira, te la voy a decir. Es eliminar mi propia negatividad. Así de sencillo. Y entiende negatividad por tristeza, por enojo, por miedo, por depresión, por culpa, vergüenza, orgullo, deseos, etcétera. Todo eso, ¿ya? Y de todo eso te tienes que deshacer de tu propia mente para seguir avanzando en el camino espiritual. Entonces, querido amigo y amiga, el tema no se trata de llenar tu mente de conocimiento e información y qué dijo este autor y el otro o qué digo yo mismo, por ejemplo. No, no se trata de eso. Claro que sí, eso te puede ayudar, porque si tú tienes una visión, un entendimiento, una percepción de algo que es de este punto, de este nivel, y de pronto hay alguien que tiene una visión más luminosa, más expandida, y tú la aprendes, claro que eso te va a ayudar a avanzar en el camino, porque de eso se trata todo el asunto, se trata de eliminar tu propia negatividad, de hacerla desaparecer, ¿ya? Pero hay un punto, como ya te dije, que ya te puliste lo que más podías a base de lecturas, de seminarios, de cursos, etcétera. Y ojo, te recomendé mi propio curso, pero por alguna razón te lo estoy recomendando. Bueno, la cosa es que cuando ya te has pulido a base de todo lo que dije, de libros, documentales, seminarios, etcétera, ya hay un punto donde tu mente ya no da más, porque literalmente te ha llenado de información, te ha llenado de conocimiento intelectual, que, como ya te dije también, en algún momento eso te sirvió, te ayudó a avanzar, pero de pronto ya no te sirve más. Y aquí es donde entra lo que yo te quiero contar en este video. Porque cuando llegas a ese punto, sucede algo. Sucede que estás atrapado en el intelecto. Eso es lo que pasa. Estás atrapado en el intelecto, sabes de un montón de libros, de un montón de autores, de un montón de prácticas técnicas y no sé qué más, ¿ya? Y de cosas que has leído, visto, etcétera. Pero bueno, ¿cómo sigues avanzando? Y el punto es que en toda esa parte de tu desarrollo espiritual has avanzado a base de aprendizaje intelectual, pero lo intelectual es necesariamente algo que está en tu mente, y más allá de tu mente está tu alma,
Y el alma no es que sea algo así que esté descrito por tener intelecto. El alma tiene sentimientos. Eso es lo que tiene. Sí, tiene sentimientos de amor, alegría y paz que son prácticamente sus cualidades básicas y esenciales. Entonces, ¿qué pasa? Que para seguir avanzando, tú tienes que sentir lo que acabo de decir. Tienes que llegar a sentir amor, alegría y paz para seguir avanzando. Entonces, el avance a partir de ese punto ya no se trata de seguir aprendiendo más cosas, seguir leyendo más libros, que sí, quizá alguno te puede servir, pero ya son los menos. El tema es que tienes que hacer una limpieza, una purificación de tu propia energía para eventualmente escapar e ir más allá de tu propio intelecto y poder experimentar el amor que está esperando ser despertado en tu propia alma. ¿Te das cuenta? Y mira, te quiero contar una historia de algo que me pasó personalmente, y es que yo soy seguidor del maestro David Hawkins, que es él. Él es mi maestro espiritual, y la cosa es que él se iluminó completamente y después de que eso lo logró, hizo varios libros acerca de la iluminación y todo ese tipo de cosas, pero él también hizo un mapa del desarrollo espiritual que lo puedes ver acá, que también te hice una clase gratuita de eso, que lo puedes ver, míralo porque es muy interesante, ya, y útil también. Y la cosa es que hay un estado de conciencia que él le llamó amor. Y antes de ese viene un estado de conciencia que se llama razón, que es justamente el estado espiritual del intelecto. La cosa es que él decía que habían dos puntos bien cruciales que toda persona tenía que pasar en su camino espiritual, y el primero de ellos se llama el nivel del coraje o nivel 200, y el segundo era el nivel del amor en el nivel 500. Mira las clases del mapa de la conciencia que ya te dije y entonces vas a entender todo esto, pero el punto es que yo recuerdo que literalmente en algún momento también estaba un tanto atrapado en el intelecto, y literalmente recuerdo una vez que estaba frente a mi computador con un libro de este maestro espiritual, leyendo el libro ahí, leyendo el nivel espiritual del amor, pensando, intentando encontrar un detalle, una pequeña pista, una clave o algo que yo no haya logrado captar antes, pero que ahí con la lectura lo descubriera y entonces pudiera usarlo. Y la verdad, te digo sinceramente que yo había leído más de una vez ese mismo estado de conciencia en esos libros, ya casi que me lo sabía de memoria lo que decía, casi. Y el punto es que llegó a un instante en que leí lo que ya había leído varias veces y dije, oye, ya, ya no me sirve. Ya no saco nada con seguir leyendo lo mismo, a ver si es que encuentro una pista, una clave o algo que se me pasó desapercibido. Ya no hay nada. Y el punto es que como ya había hecho mi propio libro, ya también, gracias a Dios, me había dado cuenta de qué era lo que yo había hecho para avanzar en el camino espiritual. Y no fue exactamente leerme una tonelada de libros. No fue eso. Ya, yo no soy una persona que tenga un historial de leer un montón de libros, la verdad es que no. Sí me gusta leer cosas que me interesan, obviamente, pero no soy que tengo una biblioteca llena de libros, no. La cosa es que me había dado cuenta escribiendo mi propio libro que yo había avanzado, ya te dije, eliminando mi propia negatividad, pero lo había hecho a base de dos cosas, a base de aceptación y perdón. Ya, la cosa es que yo ya tenía claro que lo había hecho así, y ese día que estaba leyendo ese libro de mi maestro y leyendo el estado de conciencia llamado amor, dije, olvídate, ya, se acabó. O sea, realmente ya no saco nada leyendo esto, lo he leído un montón de veces y ya no hay ninguna clave ni nada que se me haya pasado, así que olvídate, Marcelo, tienes que hacer lo que sabes que tienes que hacer, que es seguir perdonando, seguir aceptando cosas. Bueno, y en ese tiempo ya también sabía meditar y dije, tengo que seguir meditando. Pero cuando yo tomé esa decisión, en el fondo estaba decidiendo ya no llenar más mi mente de conocimiento intelectual, sino simplemente purificar mi energía mental y espiritual del alma. Eso es lo que estaba haciendo.
Y bueno, dije, adiós con las lecturas, adiós con, no sé, otro tipo de cosas de conocimiento intelectual, adiós con todo eso, voy a meditar, voy a perdonar y voy a aceptar. Listo, y se acabó. Y bueno, para hacerte la historia un poco más corta, porque pasaron varias cosas entre medio, yo utilicé lo que te acabo de decir, estas prácticas, para absolutamente todas las cosas que se me presentaron desde ese momento hacia adelante y en algún momento logré pasar al siguiente estado de conciencia llamado amor. Y ahí la historia me cambió la vida, no voy a entrar en detalles de eso, te lo he contado también incluso en las clases o en otros videos. Hay otro video sobre los estados de conciencia que te lo voy a dejar acá si quieres saber más sobre esa experiencia. Pero el punto es que por fin pude escapar del intelecto, ya, para llegar a sentir el amor del propio alma, de tu propia alma, que es algo que todos pueden experimentar. Me acuerdo que estaba tan feliz de lo que había experimentado que quería compartírselo a toda la gente. Intenté compartírselo a toda la gente, pero la gente no entendió de lo que le estaba hablando. Bueno, que sigan participando, cuando lo entiendan quizás les interesará ese asunto. Bueno, la cosa es que tú puedes hacerlo también. Tú puedes hacerlo y seguramente, yo sé que seguramente has leído un montón de libros, te han servido, porque sí, van a servir, pero hay un punto donde ya no. Y tienes que aprender a identificarlo. Y cuando llegas a ese punto, lo que tienes que hacer es prácticas espirituales. Eso es lo que tienes que hacer. Mira, yo también llevo varias horas meditando. He hecho unos videos acerca de cuántas horas llevo meditando y qué ha pasado. Y también hace poco lancé un curso de meditación grabado de 2 semanas que puedes irlo viendo con calma y meditando conmigo con los videos, que te lo dejo acá. Y en ese video puedes aprender la técnica de meditación Vipassana que utilicé para llegar a este estado de conciencia. Así que, si ya sabes que y te has dado cuenta de que estás atrapado en tu intelecto y que ya los libros no te funcionan, los seminarios no funcionan, bueno, ya sabes, dedícate a prácticas espirituales como las que te mencioné, aprende a meditar y dale y dale y dale y dale y dale con eso. Y eventualmente, de pronto tu energía se va a purificar más allá de lo que está ahora y entonces vas a pasar naturalmente al siguiente estado de conciencia. Eso es lo que tienes que hacer. Hay muy poca gente que te habla de esto porque ese estado de conciencia también es bien peculiar, ¿ya? Pero si tú llegaste hasta aquí, tienes que aprovechar lo que estás entendiendo, porque sí, esto podría ser una clave en tu camino que podría dispararte más allá de lo que estás ahora. Así que espero que la aproveches, te dejé hartos links, míralos todos, los voy a dejar también en la descripción. Y si te gustó este video, dale me gusta, no te cuesta nada dar un me gusta. También si quieres hacerme una pregunta, aprovecha de hacerme una pregunta, te la voy a responder, todavía tengo tiempo para responder. Así que nos vemos en una próxima. Chao, chao.